Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, cada uno de ustedes, a este programa Escuela Sabática al Punto. Didier, me da mucho gusto que podamos encontrarnos en esta discusión, en esta conversación, y también gracias a nuestros hermanos que nos acompañan. Vamos a dialogar básicamente en cómo estudiar la Biblia, cómo utilizar esa herramienta, ese medio por el cual Dios nos habla, por el cual Dios nos transforma, nos orienta. Sí, fíjate que estaba pensando que esta lección tiene una gran bendición, es que es una lección muy práctica. Y aparte que estamos estudiando temas que aparentemente, digamos, ya sabríamos, son como temas del ABC cristiano, pero creo que el propósito va más allá. Y, por ejemplo, la lección de esta semana que nos invita a muchas cosas, entre ellas a profundizar, a cosas que parecieran no tener importancia, como si se necesita un lugar específico, si debería uno leerla en cualquier lugar, diferente a la oración. Entonces creo que en ese sentido me parece muy positivo que estemos repasando como estas cosas tan prácticas que son de nuestro diario vivir cristiano. Y creo, ¿verdad?, que en los tiempos en los que nos encontramos con tantas carreras, tantas preocupaciones, tantos cambios también en el entorno, a veces nos roba ese tiempo, ¿no? Inclusive esa dedicación, ese deseo de pasar tiempo con Dios en su palabra, ese hambre, ¿no?, por así decirlo. El poder, ¿no? El poder que tiene la palabra. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará todo lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. O sea que nosotros, creo que lo hemos comprobado a lo largo de nuestra vida cristiana, que la Biblia no son solo palabras al azar escritas, sino que tienen poder como tal. Le otorga la Biblia poder a nuestra vida porque es la palabra de Dios. Sí. Y como dices, ¿no?, la palabra de Dios permanece. Como hoy en día las cosas cambian tan rápido, políticamente, socialmente, inclusive hasta en la religión vemos que hay muchos cambios y la gente anda de un lado para otro, y la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios nos mantiene anclados, nos mantiene con los pies en la tierra y nos da paciencia, nos da la fuerza para perseverar en esta vida y pues tener el deseo de encontrarnos con nuestro Salvador. Y aprender cómo a disfrutarla. Yo esta semana estaba preparando una serie de mensajes titulados De Egipto a Canaán, y había historias que había leído 10 veces, las he escuchado toda la vida, pero de repente en esa lectura específica encontré un detalle que antes no había visto. Sí. Y es como la riqueza que tiene la Biblia, ¿no? Que es un tesoro del cual, como dice la Biblia en una parábola, puede seguir sacando. Antes dice que el hombre lo enterró y volvía y lo sacaba. Es como algo ilógico, pero la lección ahí es que de la Biblia siempre vamos a encontrar un tesoro para nuestra vida. Y entonces cumpliría la Biblia ese propósito por el cual Dios la dejó. La Biblia tiene tantos personajes y cada personaje puede vivir varias experiencias, y a veces cuando nos profundizamos, adentramos en las escrituras, creería yo, ¿verdad?, sobre todo cuando estudiamos las historias de ciertas personas, David, Moisés, Daniel, pues nos podemos encontrar en diferentes situaciones, ¿no? Y quizá por eso a veces nos sentimos tan familiarizados en situaciones y nos fortalecemos en la esperanza de que, bueno, si Dios rescató a Daniel de los leones, ¿verdad?, en un momento de peligro uno puede contar con la seguridad de que Dios también puede proteger. Y a diferencia de los jóvenes hebreos, por ejemplo, de que le dijeron al rey, bueno, y aunque el Señor quizá no nos proteja como nosotros estamos pensando, fieles, a pesar de eso vamos a seguir siendo fieles a Él, ¿no? Y esa fidelidad yo preguntaría, ¿no? ¿Cómo hacer para gestionar nuestro tiempo hoy a la hora de estudiar la Biblia? ¿Cómo desarrollamos esa fortaleza, ¿no? Estamos ocupados, hay tanto para hacer. Y si también, por ejemplo, no sé qué piensas, si es que escuchar de pronto un sermón ya reemplazaría mi estudio de la palabra, que a mucha gente le pudiera pasar, ¿no? Claro. Escuché un sermón, vi un reel, escuché algo en internet. ¿Reemplazaría eso el estudio de la palabra? ¿Tú crees que igual necesita uno ir a la fuente primaria? Sí, definitivamente escuchar a otros pastores, escuchar otras personas que crean contenido muy productivo, de pronto, ¿verdad? Muy centrado en las escrituras, no puede sustituir nuestra preparación personal. Claro que esos materiales, los videos, los podcasts, los audios, nos pueden motivar, nos pueden quizá mostrar una perspectiva diferente, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Perspectivas o experiencias de otras personas, pero nada va a sustituir el que uno tenga ese encuentro personal. Sí, porque al final la Biblia tiene ese poder, es que es una comunión personal la que te lleva a tener una relación personal con Dios. Sí. Por eso es que también sería importante que dentro de nuestras prioridades estuviera el estudio de la Biblia. El otro día decía alguien, ¿no?, haciendo una ilustración,
¿Qué pasaría si tratásemos la Biblia como tratamos nuestro celular? Decía, decía, pues cuántas veces la miraríamos al día. ¿Qué pasaría si se nos quedara, verdad? Regresaríamos. Y que los teléfonos ahora te miden el tiempo que inviertes y todavía te desglosa en qué inviertes tiempo. ¿Qué Imagínate que la Biblia tuviera esa función en la parte de atrás, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo pasaste? ¿Cuánta es la rachada que llevas leyendo la Biblia? Y precisamente creo que el tiempo, ¿verdad? Hoy podemos hablar del tiempo de calidad, ¿no? Lo podemos hablar en diferentes ámbitos: tiempo de calidad con la familia, tiempo de calidad con la esposa, con el esposo. El tiempo de calidad con Dios pues también tiene que ser intencional, tiene que ser dedicado. El lugar, ¿verdad? Importa, aunque definitivamente podemos pedir e invocar la presencia de Dios en cualquier lugar. El estudio personal con Dios pues se tiene que buscar en un lugar tranquilo, sin distracciones, donde tu corazón, tu mente pueda estar concentrado, enfocado, ¿verdad?, en lo que Dios te puede enseñar. Y como dijimos en alguna lección anterior, no se trata de abrir la Biblia y, a ver, necesito una respuesta inmediata, a ver qué es lo que Dios me dice en su palabra. No funciona así. También es de disfrutar de lo que podemos aprender y en algún momento Dios lo puede utilizar y esos versículos pueden resonar en nuestra mente en momentos donde no pensábamos que... Y hoy en día hay muchas herramientas para que usted y yo estudiemos la Biblia de una manera sistemática, ordenada y sobre todo que sea productiva para mi vida. A diferencia de la oración, yo creo que el estudio de la Biblia sí debe tener un lugar. Sí. Porque la oración de repente, bueno, vas en el carro, puedes ir hablando con Dios, estás en tu trabajo, tu mente puede conectarse con Dios. Pero el estudio de la Biblia no debería ser ligero, sino que debería tener un lugar. Debería tener un momento en el día donde se estudie. Y el lugar también es importante, el ambiente donde estás. He visto mucho, hoy en día es muy popular que la gente tiene lugares específicos para estudiar la Biblia. A mí me funciona bien en la mañana, definitivamente. Hay personas a las que no, pero que haya un momento en el día y un lugar para estudiar la Biblia. De entrada ya le estamos diciendo a Dios, esto es importante para mí, es prioridad en mi vida. Recuerdo que en una de las clases que recibíamos en la universidad nos enseñaban a estudiar la Biblia y más que nada utilizar las herramientas, ¿verdad? Y a las herramientas nos referimos, por ejemplo, a comentarios bíblicos, a literatura de otros pastores quizá, ¿verdad? Pero igual saber manejar la información, ¿no? O sea, lo principal es la Biblia, las Escrituras, ¿no? Y lo demás viene siendo material extra bíblico, ¿no? Por lo tanto, también uno saber manejar las perspectivas de otros autores, las ideas de otros autores, pero más que nada dejarte llevar por lo que la palabra de Dios está diciendo como tal. Así me decía un maestro de escuela sabática en mi iglesia. Él decía, a mí me pasaba que escuchaba tantos repasos, porque hay muchos repasos en internet, que al final terminaba diciendo otras cosas que no era lo que tenía en mi corazón, claro, o como Dios me había impresionado. Repetir solamente. Entonces, exacto, sería como repetir. Entonces él dice que empezó primero a hacer su lección de escuela sabática, él, hacer su propio repaso y después como complemento escuchaba a otros autores. Pero decía que su experiencia fue mucho mejor porque entonces él aprendió a captar el mensaje que Dios tenía para él. Yo creo que nos sucede igual. A ti te puede suceder que escuchas muchos predicadores, pastores, lo cual está bien, pero no pierdas ese bonito privilegio de ir a la fuente primaria. O sea, lo que Dios te puede decir directo a cuando tú vas al texto bíblico. Por supuesto, eso con la ayuda del Espíritu Santo. No serían mis propios pensamientos, sino el Espíritu Santo dirigiendo ese proceso de estudio en mi vida. Sí. Algo interesante que quizá me gustaría recalcar de esto es que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, la manera en la que se compartía la palabra era a través de la tradición oral, es decir, a través de conversaciones, reunían a las familias, relataban las historias de los antepasados y sobre todo, ¿verdad? El enfoque principal era cómo Dios había estado con ellos y cómo Dios estaba con ellos en el presente, ¿no? ¿Qué tan importante crees que el hábito o el hábito, la tradición, la cultura de poder compartirle a la familia, a los niños, ¿verdad? La palabra de Dios ayude en el desarrollo, en el crecimiento? Fíjate que la gente le tiene miedo a la palabra hábito porque está asociado mayormente a lo negativo. Un hábito podría ser, pero no es malo decir que yo estudio la Biblia como un hábito también, porque lo puedes, no, es que es costumbre. No, el hábito es simplemente que tú tengas unos parámetros que definan que haces algo repetidamente y que lo logras consolidar a lo largo del tiempo, no como con una cosa de un día de emoción, sino constante. Entonces sí es bueno desarrollar el hábito, tanto estudiar como de transmitir, de compartir. Se vuelve parte de la vida, se vuelve parte de tu esencia. Y más por una razón elemental, que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. O sea que si tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, a la hora de compartir, tú lo vas a hacer también. Y como tú dijiste, ¿verdad? Hay tradiciones, sobre todo en los judíos, desde muy niños,
ese énfasis en enseñar la palabra, en repetirla, en memorizarla. Es un hábito, pero es un hábito muy positivo para la vida de las personas, si lo logramos desarrollar. Y entra lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Un lugar, una hora, ojalá, que uno pudiera conservar a lo largo de la semana, flexible porque habrá días que no, pero que eso haga parte de mi vida, que no pueda vivir yo sin eso. Y la bendición doble, ¿no? De que, por ejemplo, tú la estudias, pero realmente la Biblia no fue pensada o diseñada para solamente el consumo propio, el consumo personal, sino que también uno puede aprender más cuando comparte, ¿no? Cuando enseñas a otra persona, tú puedes también ver cómo el Señor trabaja y cómo a veces mientras tú enseñas también vas como recordando ideas, trayendo recuerdos, inclusive, y mientras estás enseñando te puedes poner a pensar, no me acordaba de esto, o no me había puesto a pensar en esto, o de pronto otra persona te puede compartir otra perspectiva u otra experiencia, y entonces eso va fortaleciendo también pues la autoridad y la veracidad que la Biblia tiene en tu vida personal. Amén. Y también en la medida que profundizamos, ¿no? en el estudio es como podemos avanzar. Uno pudiera quedarse en un estudio digamos, un estudio superficial de la palabra de Dios. Podríamos quedarnos ahí como por encimita, y no profundizar. Y la Biblia creo que nos invita a ir más allá. O sea, no necesitas saber idiomas bíblicos, no necesitas saber, a lo mejor tú dices, necesitas saber hebreo, arameo. Y Dios nos invita a ir un poquito más a lo profundo. A veces la gente se desanima y dice, yo no puedo estudiar la Biblia profundamente porque no tengo herramientas, no sé hebreo, griego, arameo, estos idiomas que saben los eruditos. Pero un día le pregunté yo a un erudito, pastor, cuando los escritores bíblicos redactaron la Biblia, ellos estaban haciendo teología, todo esto que nosotros hacemos hoy, exégesis. Y dice, no, eran personas inspiradas por el Espíritu Santo, escribían. Ahora, nosotros podemos hacer eso porque uno, el Espíritu Santo dirigió ese proceso. Y dos, eso quiere decir que el mensaje bíblico como tal no necesita teología. O sea, es un mensaje que está tan sencillo que cualquier persona lo puede entender y ir a la siguiente parte que la lección enfatizaba, ¿no? Y es que la Biblia nos transforma. La dulzura de la transformación, lo que hace en mi corazón, esa teología, esa palabra que Dios dejó. Dios conoce las intenciones con las cuales buscamos dirección y orientación en su palabra. Nos podemos convertir en teólogos, ¿verdad? Investigadores de la Biblia. Pero sin la guía del Espíritu Santo, pues aún la Biblia puede ser palabra vacía para nosotros, porque no la estamos buscando con el propósito de ser transformados, de ser renovados por el Señor. Así que la Biblia requiere algo importante, que es la humildad, ¿verdad? Hay muchas personas que de la Biblia han hecho riquezas, hay personas que de la Biblia han tomado decisiones a niveles de poderes políticos, ¿verdad? ¿Qué crees tú que sea buscar la palabra de Dios o la orientación de Dios con humildad? Y es que, mira, fíjate, la Biblia se ha usado incluso para manipular mentes, pensamientos, conciencia. Creo que la humildad radica en primero personalizar el mensaje, aunque es un mensaje general para toda la humanidad. Es qué quiere decirme Dios a mí, qué mensaje hay ahí en la palabra para mí. Y eso nos lleva a también saber que si yo entiendo algo de la Escritura, no es porque yo sea mejor que nadie, sino que es el Espíritu Santo trabajando en mi corazón. A nivel religioso nosotros pudiéramos jactarnos de, hey, entendemos las profecías de cierta manera, pero no es porque nosotros las entendemos así. Es el Espíritu de Dios revelando unas verdades que nos van a acercar un poco más a la salvación. Y eso, a la hora de transmitirlo y de compartirlo con otros, yo creo que nos va a ayudar y va a ser una gran bendición para nosotros el estudio de la Biblia en esa dirección. Así es. Salmos capítulo 119, versículos 103, 104, lo voy a leer la traducción lenguaje actual. Nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel y sus enseñanzas dan entendimiento. Amén. Y precisamente cuando uno busca la Biblia, ¿verdad? Va a haber momentos donde nos va a confrontar. Creo que cuando la Biblia no nos confronta en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de sentir y de pensar, quizá estamos buscando la Biblia para justificar simplemente lo que nosotros pensamos o decimos. Sin embargo, la palabra de Dios pues nos transforma. Y cuando nosotros sabemos que esa palabra, esa orientación viene de alguien divino, de alguien que tiene mejores planes para nosotros que nosotros mismos, creo que ahí podemos entender, ¿verdad?, que es por amor a Él que estamos buscando y estamos recurriendo a la Biblia, ¿verdad?, a las Escrituras. Amén. Y al final de cuentas, como dijimos, ¿verdad?, no hay nada como una relación personal. Creo que con eso podríamos terminar. No hay nada como una relación personal. A veces
pensar que el estudiar solamente, o pensar que estudiar es ver videos solamente o contenido en la internet, pienso yo a veces como ir a enfrente de un gimnasio, ver por la ventana cómo otros hacen ejercicio y querer que los efectos surjan en mí, ¿verdad? Entonces, el poder tener la fortaleza como alguien que admiramos quizá en la iglesia o en los medios, pues no es de la nada, es porque cada uno de ellos han tenido una experiencia personal con Dios, han descubierto la maravilla que encuentran en las Escrituras y de ahí entonces ellos, ¿verdad?, sirven de inspiración para nosotros en nuestras vidas. Queremos invitarles a que hagamos del estudio de la Biblia nuestra prioridad, que le dediquemos un tiempo especial a ello y que se convierta en un hábito que glorifique a Dios, pero lo más importante, que transforme nuestra vida. Le invitamos a inclinar su rostro y a orar juntos para despedir este espacio. Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por permitirnos estudiar la palabra de Dios en Escuela Sabática. Permita que, como dice la palabra, la promesa de que la palabra no vuelve vacía, se cumpla en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.